¿Qué es la bolsa de valores? ¿Cómo funciona? ¿Qué encuentro en la bolsa de valores? ¿Cómo invierto en la bolsa de valores? ¿Cuánto gano en la bolsa de valores? ¿Qué estrategias existen dentro de la bolsa de valores? Todo eso y más vamos a verlo en este video, prácticamente una introducción a la bolsa de valores. Y si bien es un video introductorio, lo que vas a ver aquí es un video muy completo acerca de todo lo que conlleva la bolsa de valores y cómo invertir en esta. Incluso vas a ver información que no se suele ver en este tipo de videos. Así que ponte cómodo porque se viene un video con muchísimo valor. Y sin más que agregar, empecemos con este video de iniciar a invertir en la bolsa de valores. Lo primero que tenemos que ver que es la bolsa de valores. La bolsa de valores, como bien dice aquí, es un mercado organizado donde se negocian valores financieros, ya sea acciones, bonos, opciones u otros instrumentos de inversión. Traducción, en palabras simples, quédate con que la bolsa de valores es un mercado. Sí, un mercado como el que tú conoces y estás familiarizado, donde compras frutas y verduras, pues básicamente lo mismo. La bolsa de valores es un mercado. Tú vas y compras algo y recibes algo a cambio, ¿no? La típica compra de mercado, pues es eso. Simplemente que no vas a comprar frutas y verduras, sino vas a comprar acciones, bonos u otros instrumentos como tenemos aquí, que podrían ser divisas, podrían ser las famosas criptomonedas, pero por lo general vamos a hablar de acciones. Esto porque las acciones son sumamente relevantes y no por nada son de los instrumentos más transados en la bolsa de valores. Ya vamos a ir viendo poco a poco el por qué, pero hay que empezar entendiendo también qué son las acciones. Y las acciones son activos financieros que representan una parte alícuota del capital social de una empresa. Ok, traducción nuevamente. Una acción podríamos verla justamente como este gráfico, como una rebanada de un pastel. Si tienes todas las rebanadas del pastel, eres dueño del 100% del pastel. Si tienes una rebanada de 10, tienes la 10ª parte del pastel. Pues básicamente así funcionan las acciones, pero con empresas. Si tú tienes una acción de una empresa que tiene 10 acciones, tienes el 10% de la empresa. O sea, eres dueño del 10%. Si eres emprendedor, si tienes tu propia empresa y no tienes socios, tienes el 100% de las acciones. Entonces, cuando compramos una acción, compramos una propiedad de una empresa. Sí, puedes comprar acciones de Apple, puedes comprar acciones de Nvidia, de Google, de Meta, de Microsoft, de Amazon. Y sí, estás comprando propiedad de esa empresa. O sea, si compras una acción de Apple, eres un propietario de Apple. Obviamente Apple no tiene 10 acciones, tiene cientos de miles, o sea que eres dueño de un 0.0001%, pero bueno, lo importante es la teoría. Técnicamente sí serías dueño. Y bueno, ¿por qué buscarías ser propietario de una empresa? Pues básicamente porque ahí está la clave del crecimiento. Si tú inviertes en una empresa y esa empresa crece y le va bien, tu dinero que has metido en esas acciones también crece, también se hace más grande conforme la empresa vaya creciendo. Esa es la inversión. Eso es lo que normalmente hablamos cuando nos referimos a inversión en bolsa de valores. Y justo con eso vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es inversión? Y para entender la inversión la vamos a comparar con la especulación. Esto es muy importante porque muchos de los que llegan al mundo de la bolsa de valores llegan sin darse cuenta al mundo de la especulación, que es este lado de las interrogantes. ¿Por qué las interrogantes? Porque la especulación es comprar algo sin saber qué va a pasar con eso. Comprar para obtener beneficios a lo mejor en el corto plazo. Compro esta acción, la vendo en una semana y espero ganar dinero. ¿Pero tú tienes control sobre esa inversión? No. Realmente no tienes nada de control, entonces estás especulando, estás apostando. Si compras una acción y no sabes de qué empresa es, o sabes de qué empresa es, pero no entiendes realmente cómo funciona esa empresa, estás especulando. Si haces trading en el muy corto plazo, que mucha gente viene principalmente por el trading, estás especulando, porque el trading son transacciones de muy corto plazo. Hablamos de minutos, hablamos de horas, en el mayor de los casos días, pero sigue siendo muy corto plazo. Y entre menor plazo, mayor riesgo. Y entre mayor plazo, menor riesgo y mayor control. En la inversión tienes menos riesgo, mayor control y sí, vas a largo plazo. Mientras que en la especulación intentas sacar rentabilidades en el corto plazo, que no es imposible, no digo que no se pueda, pero conlleva
mayor riesgo, y eso es muy importante entenderlo. Y nos guste o no, la inversión siempre gana a la especulación. El inversor casi siempre terminará feliz, mientras que el especulador casi siempre terminará así. ¿Es la regla? No. ¿Hay excepciones? Sí. Pero ¿qué sucede? Este es un video introductorio y para una persona que está empezando a entrar a este mundo, lo peor que puede hacer es especular. La especulación, como dije, conlleva mucho mayor riesgo y por ende tienes que tener mucho mayor conocimiento. Si no tienes un conocimiento profundo de mercados financieros y de gestión de riesgo, no deberías entrar a especular. La inversión es mucho más amigable con las personas que están entrando al mundo de los mercados financieros. Incluso para personas con mucha experiencia, siempre va a ser recomendable la inversión. La especulación hay que dejarla a los expertos. Una vez que somos expertos o que tenemos mucha experiencia, podemos ir probando con la especulación y mantener tal vez ambas. Nunca únicamente especulación. Nunca hay que dejar de invertir para especular. Las dos las puedes hacer, sí, siempre y cuando no dejes de invertir. Y siguiendo el tema de la inversión, pasemos a ver tipos de inversión que existen en la bolsa de valores. Ojo a esta parte porque en serio esto es imposible que lo veas en un video introductorio. Yo lo quise colocar porque sé que lo van a entender y es muy importante, pero esto se suele ver normalmente en temas un poco más avanzados. ¿Qué tipos de inversión en bolsa tenemos? La indexada, la inversión growth y la inversión value, ¿ok? La indexada es la que más se habla en videos introductorios y con muy buenos motivos, pero es bueno que sepan que existen otras formas de invertir en la bolsa de valores. La indexada se centra en invertir en índices bursátiles y ya vamos a ver qué es eso. La inversión en growth o crecimiento busca invertir en empresas jóvenes o de alto crecimiento. Y la inversión value o inversión en valor busca invertir en empresas a lo mejor más maduras. Empecemos viendo un poco de inversión indexada. ¿Qué son los famosos índices bursátiles? Muy importante. Los índices bursátiles son indicadores de referencia que se forman de conjuntos de valores cotizados. Traducción, ahora lo vemos. Reflejan el comportamiento del mercado. Para entender mejor esto vamos a ver los ejemplos. Aquí les traigo los 3 principales índices de la economía estadounidense o de la bolsa estadounidense. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, que posiblemente ya oíste hablar de alguno de estos. El S&P 500 básicamente hace referencia a las 500 empresas más grandes e importantes de la economía estadounidense. El Nasdaq, empresas grandes que cotizan en el mercado de Nasdaq, o sea, empresas de tecnología. Y el Dow Jones, las 30 empresas más grandes de la bolsa de Nueva York. Esto para tener un poco más claro qué son los índices bursátiles. Pero cuando hablamos de índices bursátiles o de inversión indexada, casi siempre, y por eso le puse una estrella, estaremos hablando del S&P 500, que es básicamente el índice bursátil por excelencia, el más utilizado por los inversores, del que casi siempre el 90% de las veces que escuches hablar de inversión indexada hará referencia al S&P 500. Esto por su excelencia como índice y como inversión. Ya que hablamos de un índice que agrupa dentro de él a 500 empresas. Por eso dice que se forman de conjuntos de valores cotizados. O sea, 500 empresas están conformando este indicador. ¿Y por qué dice que refleja el comportamiento del mercado? Pues si esas 500 empresas les empieza a ir bien, o a la gran mayoría de esas empresas les empieza a ir bien, al S&P 500 le va a ir bien y va a subir. Por eso es un reflejo de la economía. Si esas 500 empresas les va mal, el S&P 500 va a empezar a caer. Por eso es un indicador, no solo es una inversión. De hecho, su principal uso, o como nació, fue como un indicador de la economía. Pero también se lo puede ver como una inversión, porque al final estás invirtiendo, al comprar el índice, al invertir en el índice, estás invirtiendo en 500 empresas al mismo tiempo. Entonces, si una empresa le va mal, si una empresa cae, o si 10 empresas les va muy mal, pues todavía tienes más de 490 empresas que pueden seguir subiendo y hará que el índice siga subiendo. No se preocupen, ya vamos a ver un poco más de cómo funciona esto y cómo funciona la inversión en el índice, pero lo importante es entender cómo funcionan los índices bursátiles. Aquí tenemos algunos ejemplos gráficos de cómo se ven. Este de aquí arriba es el Nasdaq, el azul es el S&P 500 y el morado es el Dow Jones, que se mueve muy similar al S&P 500. El Nasdaq vemos que ha dado mucho mayor retorno en las últimas décadas. Esto porque hablamos de empresas de tecnología. ¿Y cuál ha sido el boom de las últimas décadas?
La tecnología no para de crecer, no para de innovar, entonces se ve reflejado en su índice. El índice de las empresas tecnológicas, diciéndolo de forma muy sencilla, pues sube y sube y sube porque las empresas tecnológicas no paran de subir. Apple, Microsoft, Google, Nvidia últimamente, Palantir, en fin, todas esas empresas que seguro conoces, pues hacen que este índice termine subiendo tanto. Por eso ha sido una gran inversión, ha sido una inversión muy atractiva el Nasdaq y seguramente lo seguirá haciendo, pero hay que entender, hay que entender que también es más volátil. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cae el índice, por ejemplo el S&P500, el Nasdaq suele caer más. Así como cuando sube el S&P500 y el Nasdaq también sube, sube más, cuando el S&P500 cae, el Nasdaq suele caer más. Entonces podríamos decir que es más volátil, por ende conlleva mayor riesgo. Esto es importante al momento de decir dónde invertir. No únicamente hay que ver la rentabilidad, sino también el riesgo. Dicho eso, podemos ver otros tipos de inversiones. Ya conocemos a grandes rasgos la inversión indexada, que luego podemos hacer un video a profundidad sobre esto, aunque todavía falta ver algunas cosas más en este video. Pero también tenemos la inversión en crecimiento y en valor. En crecimiento, lo que buscamos normalmente son empresas innovadoras y empresas que no suelen pagar dividendos y que tengan mucho crecimiento de ventas y utilidades. Lucho, ¿qué son los dividendos? Pues básicamente es un pago que hace la empresa por ser accionista. Si tú tienes la acción de una empresa y la empresa paga dividendos, te van a hacer un pago que no es muy elevado, rondará un 2-3% anual, pero es un pago que te lo hacen simplemente por tener la acción. Pero la verdadera ganancia, lo realmente atractivo de esta inversión, es que la acción suba de precio y tú, en pocas palabras, la compres barato y la vendas caro. Si adicionalmente te paga un dividendo, pues muy bien. Entonces, retomando, este tipo de inversión en crecimiento busca empresas que estén en esta etapa de aquí, en la etapa de alto crecimiento, una empresa normalmente más joven. Caso contrario con la inversión en valor, que buscamos empresas que estén en etapa más de madurez, como bien lo dice aquí, empresas consolidadas, empresas que suelen pagar dividendos. No es necesario, pero muchas veces se busca ese tipo de empresas y que estén subvaluadas financieramente. Esto es un tema un poco más complejo, pero básicamente buscas empresas cuyo precio no sea muy elevado, en palabras muy sencillas. Eso sí, es importante aclarar que este gráfico que están viendo aquí no es el gráfico de la acción. Esto no es el reflejo del precio de la acción de la empresa, ¿ok? Esta es la etapa. Una empresa puede estar en etapa de crecimiento y sus acciones pueden subir mucho. Y también puede ser una empresa que esté en una etapa de consolidación, pero igualmente sus acciones pueden subir mucho. Estos gráficos, insisto, no son el gráfico de la empresa, son el gráfico de la etapa o el ciclo de vida de la empresa. ¿Qué es eso? Básicamente esto. Si bien aquí dice producto, pues es básicamente lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Cuando una empresa inicia, tiene su inicio, valga la redundancia, o su introducción, o su nacimiento, podríamos decir en términos empresariales. Luego entra en una etapa de alto crecimiento, luego en una etapa de madurez, y luego viene el declive. Que el declive es algo teórico. No significa que automáticamente después de una madurez va a venir un declive. De hecho, hay empresas que pueden permanecer muchísimas décadas en su etapa de madurez. Para entender mejor esto, lo vamos a ver así. Esta es una empresa que inició en su etapa de crecimiento, una empresa joven. Por ejemplo, podríamos hablar de Apple. Apple es una empresa que tal vez en los 90s, 2000, era una etapa de mucho crecimiento. Luego se fue consolidando. Hoy Apple no crece mucho sus ventas porque está tan consolidada que es muy difícil crecer sus ventas. Sigue creciendo, pero no al ritmo que crecía en los 2000. Entonces ya entró en una etapa de madurez. ¿Significa acaso que viene el declive? No necesariamente, porque muchas empresas se reinventan. Es decir, pueden volver a entrar en una etapa de crecimiento nuevamente y luego una nueva etapa de madurez. Algunas sí pueden llegar al declive. Otras pues tampoco pueden hacer esto, simplemente se mantienen en la etapa de madurez durante muchísimas décadas, como por ejemplo Coca-Cola. Difícilmente Coca-Cola veo que vuelva a entrar en una etapa de crecimiento, pero difícilmente también va a llegar al declive. Entonces podemos ver a Coca-Cola durante muchos años todavía en etapa de madurez. Quizás empresas que entran en nuevos ciclos, podríamos hablar de Meta, que antes era Facebook, que era una empresa que ya estaba llegando a la madurez. Y luego empezaron a innovar, empezaron a dedicarse al metaverso, que luego, bueno, fracasó, ahora están más en inteligencia artificial. Pero cuando estaban hablando del metaverso, incluso hasta se cambiaron de nombre.
Entonces la empresa buscó pasar de Facebook a Meta para entrar en una nueva etapa de crecimiento. Que pues de alguna manera lo consiguieron, no tanto con el metaverso, pero sí con la inteligencia artificial, curiosamente. Pero son casos que se pueden dar. Pero ok, ahora sí pasamos a lo que más yo creo que les interesa. ¿Cómo invierto? Ya sé qué es la bolsa de valores, ya sé qué son las acciones, ya sé qué son los índices, ya sé cómo son algunas estrategias de inversión, pero ¿cómo lo hago? Ok, para empezar a invertir necesitas herramientas. En este caso yo diría una herramienta. ¿Cuál? Un broker. Ok, ¿y qué es un broker? Un intermediario. Este intermediario nos va a permitir hacer la compra de las acciones o en su caso de los índices. Pero tranquilos, hay que entender que un broker es una institución financiera regulada. Normalmente, la población en general no tenemos conocimiento de las instituciones financieras. ¿Cuál es la única que conocemos? Los bancos, ¿no? Los bancos son la institución a la que más acudimos. Es como que pensamos en el sistema financiero y únicamente pensamos en los bancos. Pero no, el sistema financiero se compone de varias instituciones financieras. El banco es solo una institución. Los brokers son otra institución muy importante y enfocada en inversiones. Sí, el banco jamás va a estar enfocado en invertir, ¿ok? El banco es banco para créditos y poco más. O sea, realmente es para eso. A lo mejor guardar un poco de dinero, pero los brokers sí son para invertir. ¿Y cómo funcionan los brokers? Pues básicamente el broker y la empresa van a hacer la emisión de acciones, ¿ok? Tú no puedes ir a tocar la puerta a Coca-Cola y pedir que te vendan acciones. No, ni ellos saben dónde están. Ellos, la dirección de la empresa lo va a tramitar con los brokers o los bancos de inversión. Vaya, no quiero hacer muy técnica esta conversación, pero van a emitir acciones que los brokers las van a vender. O sea, tú te tienes que acercar al broker y comprar la acción y ya estarías invirtiendo en la empresa. No tienes que ir con la empresa, ¿ok? Esto es muy sencillo. Ok, tal vez no suena tan sencillo porque tienes que acercarte a un broker y pedirle acciones y bla, bla, bla. Bueno, eso en la teoría, o al menos en el pasado. Tú tenías que ir con el broker o tenías que hablar con un representante del broker por teléfono para hacer las compras. Hoy en día, evidentemente no es así y todo es mucho más fácil porque estos brokers están en aplicaciones para el celular. Sí, así como lo ven. A ver, ojo, que sean aplicaciones no le quita seriedad. Son instituciones muy grandes y muy importantes que tienen aplicaciones. No son aplicaciones para invertir. No es una simple aplicación donde voy a hacer algunas cositas y voy a ganar mucho dinero. No, son instituciones financieras que tienen sus aplicaciones. Y eso es muy importante. Al momento de elegir un broker, tiene que ser un broker regulado. No una aplicación cualquiera donde te digan que vas a ganar dinero. No, instituciones financieras reguladas. ¿Cómo detectar empresas reguladas? Puedo hacer un video, pero aquí mejor te traje algunos ejemplos de brokers que ya están regulados. Happy es un broker centrado en Latinoamérica. Muy útil. La verdad que es muy amigable con los primeros inversores y yo lo recomiendo mucho justamente por eso, porque es bastante simple de abrir la cuenta, fácil de depositar, fácil de retirar, fácil de entender. Luego tienes mi favorito, Interactive Brokers, aunque es un poquito más complejo. Quizás no es tan amigable para los primeros inversores, pero si ya tienes experiencia, es un muy buen broker. O si te quieres tomar la molestia de entender cómo funciona el broker y adaptarte al broker, que insisto, no es muy complicado. A lo mejor te tomará una semana entender cómo funciona la aplicación, la interfaz de Interactive Brokers, porque puede ser un poquito compleja, pero una vez que la entiendes es un broker que vale completamente la pena. Luego tienes uno parecido que es Schwab. Schwab es muy parecido a Interactive Brokers. O tienes Robinhood y Webull, que son muy parecidos a Happy. Tienen más cosas que Happy, pero únicamente están para los Estados Unidos. O sea, personas que están en Estados Unidos me refiero. Y GBM es un broker, bueno, para México específicamente. Es el grupo bursátil mexicano, entonces estamos hablando de un broker específico para México. No quise poner para cada país, pero pues si tienes un broker en tu país, sería muy bueno hacerlo mediante ese broker. Y si no, o quieres acceder a más cosas, puedes usar un broker internacional como te coloqué aquí arriba. Dicho eso, veamos cómo podrías crearte una cuenta. Esto va a ser muy breve. Tengo un video donde hablo de cómo crear una cuenta en Interactive Brokers, donde vamos paso a paso. Pero ahora a grandes rasgos te lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque Interactive Brokers suele ser el broker más complejo para crearse una cuenta. No es nada del otro mundo, pero tiene unos pasos adicionales. Por ejemplo, crear una cuenta en Happy es bastante sencillo.
Pero esto es importante recalcar, ya sea con Interactive Brokers u otros brokers, suelen tener este tipo de cosas que estamos viendo a continuación, que son los requisitos. Y esto es muy importante porque te van a pedir información personal, información de residencia, de impuestos, tu cuenta bancaria, porque pues de algún lado tienes que depositar y retirar tus ganancias. Y algunos brokers te van a pedir información o experiencia y objetivos que puedas tener. A ver, vamos por partes. Esta es una institución financiera. Mucha gente se preocupa porque dice, me están pidiendo información, me están pidiendo documentos de identidad. Sí, porque es una institución financiera regulada. Si no te lo pedirían, aguas, porque posiblemente no esté regulada. Es una institución financiera equivalente a un banco. Entonces te van a pedir esa información porque vas a invertir. Entonces necesitan saber quién eres y necesitan saber, por ejemplo, tu cuenta bancaria para que puedas depositar y retirar. E información de impuestos si es que estás registrado en Hacienda en tu país, pues para que pagues los impuestos correspondientes de las ganancias o deducciones en todo caso para que pagues menos impuestos. Nada del otro mundo. Si tienes alguna duda, más adelante podemos hacer un video hablando más a detalle sobre esto, pero igualmente, como dije, tengo un video donde vemos el paso a paso. Esto no es en todos los brokers, pero es importante entenderlo, ¿ok? Esto también es importante, no todos los brokers lo tienen, pero algunos brokers tienen muchas cuentas y cuando te abres una cuenta dices, ¿y ahora cuál me creo? Porque son muchas opciones. Lo más recomendable para la gran mayoría de las personas es simplemente una cuenta individual. Individual y luego nuevamente individual. También tienes cuentas para retiro, tienes cuentas compartidas, tienes cuentas de asesor financiero, cuentas institucionales que no creo que apliquen, pero el punto es que tienes muchas opciones, pero para el 99% de ustedes será cuenta individual y ya, ¿ok? Nada del otro mundo. Ok, y una vez creada la cuenta, ¿cómo compro una acción? Pues básicamente todos los brokers es igual, vas a tener una barra de búsqueda como tienes aquí, donde vas a poder seleccionar la empresa, es decir, vas a poder buscar el nombre de la empresa en la que quieres invertir o el símbolo o ticker. ¿Qué es eso? Pues para que no cometas un error, en vez de buscar Microsoft, pones el código de Microsoft y ese código se llama ticker, ¿ok? Por ejemplo, Apple tiene el código o ticker AAPL. Si tú en tu broker buscas AAPL, sabes al 100% que es Apple, porque este es un código único y irrepetible, ¿ok? No hay copias, no hay dos. Si quieres invertir en Amazon, AMZN. Esto porque hay algunas empresas que suelen tener nombres muy similares, entonces para evitar confusiones se utilizan los tickers. Aquí te dejo algunos ejemplos, pero lo puedes googlear muy fácilmente, lo puedes preguntar a ChatGPT, dame el ticker de esta empresa y te la va a dar, ¿ok? No es nada del otro mundo, simplemente es importante tomarlo en cuenta. Pero ¿qué sucede si no quiero invertir en acciones individuales? Porque me da miedo, porque no las entiendo, porque me preocupa el riesgo, porque todavía no sé cómo analizarlas. Muy válido. Aquí volvemos a la inversión indexada, ¿se acuerdan? Aquí vamos a ver cómo hacerlo mediante inversiones indexadas. ¿Cómo? Con la ayuda de los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Exchange Traded Funds. O sea, fondos de inversión, pero que los podemos comprar como si se tratase de una acción. Así como les dije aquí que buscabas tu acción y buscabas el ticker, es exactamente lo mismo. Pero en vez de comprar una empresa, vas a comprar un índice, básicamente. Aquí te estoy dejando 3 tickers que te permiten invertir en el SP500 y aquí otros 3, aquí otro que te permite invertir en el Nasdaq. O sea, si tú vas a esta sección y buscas BOO, que es este de aquí, y lo compras, ya estarías invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Igualmente luego voy a hacer un video profundizando más sobre los ETFs, porque no solo puedes hacer inversiones indexadas con los ETFs, puedes buscar ETFs de empresas de crecimiento, ETFs de empresas que pagan dividendos, ETFs de empresas de inversión en valor, ETFs de empresas tecnológicas, ETFs de empresas de salud, ETFs de empresas de inteligencia artificial. Es un mundo muy amplio y que es muy útil, ya que tú no tienes que seleccionar empresa por empresa cuál invertir. Simplemente seleccionas el ETF, lo compras y ya estás invirtiendo en todo lo que contenga el ETF. Como aquí les dije, compras el BOO y ya estás invirtiendo en 500 empresas sin tener que comprar 500 empresas tú solo. Igualmente, para que quede mucho más claro, aquí les voy a dejar un video tutorial donde les muestro
cómo se compran este tipo de activos en un minuto. Este es un TikTok, un Reel que lo subí hace un tiempo y que creo que les va a venir muy bien en este momento. Pensaba ponerlo aquí en la presentación, pero seguramente lo haré en edición, así que seguramente aquí aparecerá el video. Todos te dicen que inviertas en el SP500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Pero te dicen cómo? Así que aquí te dejo la mejor guía lo más rápido posible. Y primero que nada necesitas la herramienta principal, un broker, que es el lugar donde harás las inversiones. Yo uso principalmente Interactive Brokers o Happy, pero hay muchos otros y muy buenos. Y ya con tu cuenta y dentro del broker tendremos que buscar los ETFs. Los ETFs son como fondos de inversión que los compras y ya estás invirtiendo en ellos. Pero ¿cuál compro? Hay muchos y dependiendo en tu caso te servirá uno u otro. Los más usuales son el IBD, el BOO y el SPY. El SPY es el que lleva más tiempo, por lo que podríamos decir que es el más grande, pero los otros dos son más baratos en cuanto a comisión. Aunque igualmente los tres son muy grandes y de mucha reputación. Pero, gran tip, otra alternativa podría ser el CSPX, que a mí me encanta, porque está domiciliado en Irlanda, lo que te genera un beneficio fiscal, además de que reinvierte los dividendos. Por lo que si buscas máximo crecimiento posible, sería la mejor opción. Pero para que no quede dudas, te mostraré cómo hacerlo. Primero ingresamos al broker y nos vamos a la sección de búsqueda. En ella buscamos el ETF que querramos. Para el ejemplo usaremos el SPY. Lo seleccionamos y aquí abajo seleccionamos el botón de compra. Una vez dentro vamos a seleccionar cuántos dólares queremos invertir. Podemos hacerlo con $10, podemos hacerlo con 20, con 30, con lo que querramos. Y una vez seleccionado el monto, simplemente deslizamos y listo. Así de fácil. Y el procedimiento es prácticamente el mismo en cualquier broker. Y claro, lo ideal es que este procedimiento se convierta en un hábito mensual. Y sí, en promedio estos ETF rinden poco más del 10% anual en dólares, que no es lo mismo que 10% anual en pesos. Pero lo realmente atractivo de esta inversión es el largo plazo por el interés compuesto que esta genera. Ok, imagino que con edición ya pudieron ver el video. Y ahora pasemos a ver algunos ejemplos. ¿Qué les parece si vemos, por ejemplo, el caso de Apple? Este gráfico que están viendo aquí es el gráfico de los últimos 20 años de Apple. O sea, si comprabas Apple aquí, todo esto es lo que hubiera crecido tu dinero. En 20 años hubieses obtenido un retorno de más del 16,000%. En 10 años, más del 700%. O sea, multiplicar tu capital 8 veces. Y en los últimos 5 años, más de un 180%. Casi triplicar tu inversión en 5 años con el caso de Apple. Otro ejemplo, aquí tenemos McDonald's, una inversión más conservadora. Por lo general McDonald's es una inversión considerada de bajo riesgo, una empresa sumamente consolidada, una empresa que difícilmente va a quebrar, bueno, igual que Apple, que en los últimos 20 años ha dado una rentabilidad de 915% aproximadamente, prácticamente multiplicar tu capital por 10. Los últimos 10 años, esto es 10, ¿ok? Hay un pequeño error, más de 220%, y los últimos 5 años más del 70%, con una inversión como McDonald's. Obviamente no siempre van a ser ganancias, como podemos ver hay momentos donde la acción cae y eso es muy normal en la bolsa de valores. Por eso hablamos de que el corto plazo es de alto riesgo, porque pues inviertes en el corto plazo, a lo mejor te toca una caída fuerte, pero en el largo plazo vemos que se recupera. Ojo, no todas las empresas se van a recuperar. Hay empresas que caen y nunca vuelven a sus puntos máximos. Por eso es muy importante el análisis y la gestión de riesgo. Y también por eso es importante invertir en inversiones indexadas, que aquí no puse el gráfico, pero más o menos para que tengan una idea, el SP500 tiene un retorno promedio anual del 10 al 12%. Y el Nasdaq últimamente es un poco más, alrededor de un 14-15% anual, ¿ok? Esto es un promedio, no significa que año con año te va a dar esa rentabilidad. Habrá años que te dé un 20% y habrá años que te dé un menos 5%, pero en promedio te dan esas rentabilidades. Y también, obviamente, conlleva mucho menor riesgo que la inversión individual, porque estás invirtiendo, como bien lo dijimos, en el SP500 en 500 empresas. Entonces, 500 empresas no van a desaparecer, además que son las más grandes de Estados Unidos, no van a quebrar 500 empresas. Por ende, si no sabes todavía cómo analizar o cómo escoger empresas, lo mejor que puedes hacer es buscar un ETF o invertir directamente en estos índices. Y así vas aprendiendo sobre análisis, sobre gestión de riesgo, ya podrás armar tu propia cartera de inversión con las acciones que tú quieras, pero siempre será recomendable que al inicio inviertas únicamente en ETFs y mejor si son inversiones indexadas, ya sea Nasdaq o SP500. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión de este video introductorio, un poco largo, yo sé, pero hay mucha información
valiosa en este video, ¿ok? Si quieren que profundice más en algunos de estos temas, que hay mucho por profundizar, déjenlo aquí en los comentarios qué quisieran que profundice, aunque igualmente seguramente lo estaré haciendo, sobre todo con los ETFs, con la inversión indexada. Pero pues cualquier cosa que quieran que hablemos más a profundidad o quieran agregar algo aquí en comentarios, pues será muy bienvenido. Es todo por mi parte, nos vemos en otro video. Chao. Y bueno, con eso concluimos este video muy valioso, quizás un poco largo, pero en serio creo que es muy valioso. Ahí abajo ya me contarán qué les pareció el video, si les gustó, si no les gustó, qué comentarían ustedes, eso me gustaría saber. E igualmente si quieren que profundicemos más en algún tema, lo pueden dejar aquí abajo y con seguridad que le haremos video. Aunque ya hay algunas cosas que sí voy a estar profundizando seguramente en los siguientes videos, porque créanme, hay mucho por profundizar. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido y que se estén llevando algo de valor. Por mi parte es todo por hoy, nos vemos en otro video. Chao.